Si estás preparando tu visita a Nueva York, y más si esta es tu primera visita a la Gran Manzana, te estarás preguntando si sacar un pase turístico para visitar las atracciones y, en caso afirmativo, por cuál decidirse entre todos los que hay. Vamos a evaluar viajes y viajeros diferentes, y en cada caso variarán las opciones. ¿Comenzamos? Primera pregunta, ¿pase sí o pase no? ¿Es tu primera vez en Nueva York y quieres subir a todos los miradores, entrar a los museos, visitar la isla de la Estatua de la Libertad? En fin, quieres hacer todos los que puedas. Pase sí. ¿Es tu segunda vez en la ciudad o tu primera, pero quieres más que nada recorrer los barrios, caminar por el Central Park y quizás elegir un mirador para subir? El pase no lo rentabilizarás, son caros y si los compras es para usarlos. A priori te diría, pase no. Pero hay una opción de pase que quizás se adapte a tu estilo de viaje. Lo vemos más adelante y me cuentas. ¿Cómo sé si rentabilizaré los pases turísticos en Nueva York? Cada uno de nosotros tendrá un itinerario pensado de cosas a visitar y una cantidad de días determinados en los que querer llevar a cabo estas visitas. Lo primero será sumar lo que gastaríamos visitando cada uno de estos lugares con la entrada regular sin pase. Supongamos que tenemos esta lista de atracciones a visitar: Empire State, Top of the Rock, El Edge, 911 Memorial, Liberty Island y Madame Tussauds. El precio sin pase sumaría a $213. Supongamos también que para hacer estos recorridos vas a destinar 2 o 3 días. Veremos entonces el precio de los pases turísticos de Nueva York. Los pases por 2 días van entre $149 y $179, los de 3 días entre $159 y $219 y los pases de 6 atracciones entre $136 y $164. Ahorro en este caso desde $34 a $77, habiendo solo una opción en que no es así. Por lo tanto, como verás, estarás ahorrando en todos los casos, a veces menos, a veces un poco más, pero es un ahorro. Todo esto es ilustrativo. Tú debes tener ya un itinerario con lo que quieres ver y con cuántos días vas a estar en la ciudad y ahí sacarás tus cuentas. Cuidado, primero arma tu posible itinerario y luego saca las cuentas. Es muy común que pensemos que podemos ver todo en pocos días y nos tentemos con un pase al que luego utilizaremos muy poco por falta de tiempo. Ahora ya te has decidido, pase sí, pero ¿cuántos hay? Varios. ¿Cómo elegir el mejor para mi estilo de viaje? Les dije que no era rápida la decisión. ¿Cómo elegir la mejor opción de pase turístico para mi estilo de viaje? Vamos a ver una lista de los pases más conocidos. El New York Pass, el Sightseeing Pass, City Pass, Explorer Pass y Sightseeing Flex. Seguro que has llegado hasta acá con todo el entusiasmo, pero te sientes muy perdido o perdida para saber cómo elegir el mejor para ti. Lo primero que debes pensar es que nadie se conoce como te conoces tú, y tú tienes muy claro qué tipo de viajero o viajera eres. Cuando los describa dirás, esa soy yo. Vamos a dividir los pases en 2 grupos: pases por tiempo y pases por atracciones. Pases por tiempo. Tú eres este tipo de viajero. Vas de 5 a 10 días a Nueva York y quieres ver todo lo que puedas. Eres inquieto, incansable y quieres subir a todos los miradores, visitar los museos, rentar bicicletas, ir a la Estatua de la Libertad, etc. Entonces, un pase por tiempo es quizás lo más acertado. En los que denominamos pases por tiempo, tú obtienes un pase por la cantidad de días que elijas, de 2 a 10 generalmente, y durante esos días puedes visitar todas las atracciones que los mismos incluyan, las cuales son más de 100. En los pases por tiempo hablamos de días consecutivos a partir de que lo activas. Cuidado con eso.
Como te decíamos, los días van desde 2 a 10 pasando en el medio por las otras opciones y los precios 2021 oscilan entre $117 y $359 dependiendo de la cantidad de días elegidos así como del pase. En este tipo encontramos a los dos más conocidos, New York Pass y Sightseeing Pass. En ambos casos tienes para elegir entre más de 100 atracciones, entre ellas los 4 miradores de la ciudad, que en este momento los están incluyendo. Recuerden siempre consultar las páginas oficiales porque todas estas cosas varían bastante. Como decíamos, entre las atracciones se incluyen los 4 miradores de la ciudad, la visita a la isla de la Estatua de la Libertad, Madame Tussauds, el Intrepid Sea, el 911 Memorial, paseos en bus turístico, bus hasta el outlet, entre otras actividades. Siempre chequea la información de atracciones en la página oficial porque las mismas van cambiando. Consejo: trata de dejar días libres sin pase. Por ejemplo, si vas 5 días a Nueva York, no saques un pase de 5 días, saca uno de 3, porque seguramente querrás hacer visitas en las que no necesitas entrada, como visitar el High Line, Chelsea Market, Little Italy, Chinatown y muchos lugares más. O incluso dejar un día para hacer el tour Contrastes, que en la descripción te dejamos un video con nuestro recorrido cuando hicimos el tour. Pase por atracciones. Eres este estilo de viajero. Vas por varios días a Nueva York, pero bien porque ya has estado antes o bien porque te gusta de ese modo, quieres recorrer de manera pausada, distribuyendo las visitas entre varios días y así que te quede tiempo para caminar mucho por la ciudad, hacer compras, etc. Entonces, un pase por atracciones es quizás lo más acertado. En los que denominamos pase por atracciones, tú obtienes un pase por una determinada cantidad de atracciones turísticas en Nueva York, de 2 a 10 para hacer dentro de una determinada cantidad de días que va de 9 a 60 según el pase elegido. Entre los más destacados de este estilo tenemos el City Pass, el Explorer Pass y el Sightseeing Flex. En el caso del City Pass, tienes para escoger 3 o 6 atracciones a elegir entre algunas opciones, pero te dan 9 días para utilizarlas. Si bien los precios no son tan altos, piensa si es lo que estás buscando. Los precios 2021 van desde $87 a $136. Mira siempre que el pase elegido incluya las atracciones que quieres visitar. El Explorer Pass también te da opciones de elegir, pero en este caso desde 2 atracciones hasta 10, teniendo varias opciones en el medio. Tienes 30 días a partir de la activación para utilizarlo. Eso es bueno, ya que si vas por varios días, puedes distribuir bien las visitas a hacer. Los precios 2021 van desde $73 a $229. El Sightseeing Flex es el hermano del Sightseeing Pass. En este caso se presenta dándote a elegir poder visitar de 2 a 12 atracciones, también con varias opciones en el medio, y te da un plazo de 60 días para utilizarlo luego de activado. Tienes muchas opciones para elegir y como ves varios días para utilizarlo. Los precios 2021 van desde $74 a $264. En estos casos, los días de utilización no tienen que ser consecutivos. Todo este tipo de información, chequéenla siempre en las páginas oficiales, porque pueden variar tanto los precios como los días para usarlos luego de activado, como la cantidad de atracciones. Como verán, hay muchas opciones y se necesita un poco de tiempo para decidirnos por uno de ellos. Lo dicho al principio, itinerario previo, decisión de qué visitar previa y luego sí, mirar cuál se adapta más a lo que queremos hacer. Cualquiera de estos pases los puedes comprar de manera online antes de iniciar tu viaje. En la descripción te dejamos los enlaces de cada uno y otro enlace a nuestro blog en donde encontrarás la comparativa de manera detallada, así como los enlaces a los sitios.
¿Ya elegiste qué zona de Nueva York hospedarte? Si no lo hiciste, mira nuestro video. Te lo dejamos en la descripción. Acompañantes de viaje, hasta acá nuestro video de hoy. Si el video te ha gustado, si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima vez que volvamos a decir, ¿estás organizando un viaje a...?